Bueno, vamos a hablar de la hipersensibilidad de tipo 2. Les voy a poner un momentico a ver un videito. Ya les paso acá el link. Un momentico. Por favor, vean el link que les envié y cuando termine me avisan. Ya está el link ahí, ¿cierto? Sí, profe. ¿Profe? Señora, ¿listo? ¿Listo, muchachos? Sí, ¿Listo señora. todo, muchachos? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué vieron ahí? De lo que fueron captar del video, ¿qué vieron? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea, señoritos? Profe, pues nos están explicando el proceso de hipersensibilidad tipo 2, ¿no? Pero por eso, ¿cuál es? ¿Cuál es la idea de hipersensibilidad? ¿Cuál es la idea? Si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la Pues yo idea? entiendo, profe, que aquí los anticuerpos, pues como tal, se unen a las otras células y que de cierta manera van a destruirlas. Por eso hay una lisis ahí. Sí, señor. Eso es prácticamente lo que sucede. Entonces, recuerden la generalidades que vimos, ¿cierto? Decíamos que tiene generalmente un punto en común con la autoinmunidad y es que va contra antígenos propios, o sea, yo con yo, ¿cierto? El mismo sistema, recordemos que hipersensibilidad es una respuesta exagerada. Entonces, esa respuesta exagerada lo que va a hacer es que por tratar de eliminar lo que considera el antígeno, lo que hace es dañar las propias células. ¿Listo? Entonces, acá vamos a decir que es de tipo citotóxica, dependiente de anticuerpos citotóxicos. Dice citocélula, tóxicos, daño a la célula, ¿cierto? O sea, esos anticuerpos van a dañar las células. Eso es lo que significa. ¿Cuáles células? Pues si son las de afuera, mejor. Pero sus propias compañeras, no.
no es normal. ¿Listo? ¿Quién va a participar aquí? Pues cualquier anticuerpo que promueva la destrucción con o sin el sistema de complemento. Entonces yo me imagino cuáles son los que participan para hacer destrucción con el sistema de complemento, pues el M y el G. ¿Listo? Y aquí pues es el resultado de la unión antígeno-anticuerpo sobre la superficie. ¿Entendido? Es una característica sobre la superficie de las células. Entonces lo que va a es una citotoxicidad por parte de esos anticuerpos sobre las células y obviamente o las va a lesionar o las va a destruir. Bueno, entonces, los anticuerpos ya sabemos, ¿cierto? Aquí, ¿cuál es el mecanismo que se utiliza? O la opsonización o el sistema de complemento. Entonces uno dice, pues, ¿cuáles son los anticuerpos que participan en la opsonización y el sistema de complemento? Pues el M y el G. ¿Listo? Entonces, la consecuencia de que haya ese inmunocomplejo, ¿de qué depende? Del tipo de célula. Entonces, si es una célula fuera, ¿cierto? Que no es nada del organismo, pues perfecto, porque eso es lo que se quiere. Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, esa célula es un glóbulo rojo? Pues ahí ya no, ¿listo? Entonces, aquí depende de cuál célula. Ya sabemos, el tipo de inmunoglobulinas. Acá el daño, pues, listo, va a ser sobre, recuerden, sobre las células, sobre las células. ¿Cuáles son los mecanismos efectores que se van a utilizar? Entonces yo digo, pues, para repetir y para que se les quede, ¿cierto? ¿En cuáles procesos participa la M y la G? Pues, en este caso, fagocitosis, ¿cierto? Estoy hablando de opsonización, que implica la fagocitosis o sistema de complemento. ¿Listo? Entonces, recordemos que en la parte FC, ya acabamos de ver ahorita, ¿cierto? Que había en la parte FC. O sea, los dominios que hay y la función que tienen. Entonces, aquí también pueden incluso participar las natural killers, también recordemos que se pegan a esa partecita, a esa CH3, ¿listo? Y obviamente con sus proteínas, pues van a hacer el proceso de destrucción. Entonces, mire, acá teníamos un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, los tipos sanguíneos. Ese es un ejemplo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con los tipos sanguíneos? El tipo sanguíneo de tipo A, ¿listo? Tiene anticuerpos anti-B. ¿Esto qué quiere decir? Si a una persona, o sea, si usted es de tipo sanguíneo A y a usted le van a colocar tipo de sangre B, esos, en este caso, anticuerpos que tienen el tipo sanguíneo A, pues obviamente se le va a pegar a esos anticuerpos B y va a hacer destrucción. Por eso usted solamente puede recibir ¿qué? A. O, que es el universal. ¿Sí? ¿Se ha entendido el por qué? Sí, señora. Bueno, lo mismo con el B. Pues el B va a tener anticuerpos contra A. O sea, que si al que sea de tipo B le adicionan anticuerpos, o sea, glóbulos rojos de tipo A, pues van a ir a pegarse estos anticuerpos y eliminar esos glóbulos rojos tipo A. Y así con los demás. Entonces, va contra sus propias células. Mira, aquí tenemos en este caso, ¿cierto? Van los anticuerpos, en este caso contra B, ¿cierto? Los que producen, esto es el tipo de sangre que A, ¿listo? Pero tienen anticuerpos contra B. Entonces, en el momento que el donador sea un tipo B, mire para dónde van. Allá van. Y se le pegan a estos B. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué es lo que van a hacer? Proceso de destrucción. Entonces, a estos, en este caso, por ejemplo, se les va a pegar el sistema de complemento. Y obviamente, el sistema de complemento, ¿qué va a hacer? Este intermediario va a hacer lisis de estos glóbulos rojos. Y es yo con yo, porque se están pegando los anticuerpos a los glóbulos rojos. ¿Listo? Entonces, acá decimos citotoxicidad dependiente de los anticuerpos. ¿Listo? Entonces, hay una parte, en este caso, pues donde va a participar la opsonización y otra parte donde participa directamente el sistema de complemento. Entonces, en este caso decimos citotoxicidad dependiente de anticuerpos. No implica la fijación del sistema de complemento. ¿Qué requiere? ¿Quiénes van a participar? Los leucocitos. Y recuerdo, si yo digo leucocitos y como estoy hablando de anticuerpos, digo pues inmediatamente CH3. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Está la célula que llamamos la diana. A esta célula diana se le pega ese anticuerpo y obviamente por la fracción CH3 se pegan los neutrófilos o los macrófagos y adiós glóbulo rojo.
¿Listo? Entonces, esas células que van a estar recubiertas, en este caso por los anticuerpos, van a ser eliminadas. Aquí hay un ejemplo y es la anemia hemolítica del recién nacido. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá tenemos mamá y papá, ¿listo? Mamá es de tipo A negativo, ¿listo? Supongamos. O sea, es de tipo negativo. Una cosa para aclararles, una cosa es el tipo de sangre, ¿listo? Y otra cosa es el factor RH. Entonces, el factor RH se considera positivo o negativo. Entonces, una persona es factor RH negativo si obviamente no tiene este antígeno de superficie, el RH. Y quien lo tenga, pues se va a denominar RH positivo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en este caso, por ejemplo, mamá es RH tipo negativo y papá es RH tipo positivo. El positivo siempre va a ser dominante. Entonces, obviamente, hay fecundación. Entonces, ¿de qué tipo de sanguíneo RH serán los hijos? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no, profe? Positivo porque es el dominante, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se considera? O sea, se considera que aquí en este caso, pues el primer embarazo puede llegar a término, pero el problema es el segundo. ¿Por qué? Porque en el segundo la mamá ya creó anticuerpos frente a ese RH. Entonces, en el momento en que haya la concepción, esos anticuerpos que ya van a estar, pues obviamente se van a pegar a los glóbulos rojos del hijo y chao, ¿cierto? Destrucción en este caso de glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo se llama eso? Hemólisis. ¿Listo? Anemia, obviamente, porque baja el número de glóbulos rojos, hemolítica del recién nacido. ¿Y esto cómo se le llama? Hipersensibilidad de tipo 2. Y aquí, pues, bueno, ya les explico. ¿Entendido? Sí, señora. Entonces, ustedes se dan cuenta, es una reacción, o sea, exagerada del sistema inmunológico, ¿sí? O sea, no tiene por qué reaccionar frente a células propias porque incluso es una función. Pero obviamente, pues aquí, pues, lo hace, está tomando el RH positivo del padre como si fuera en este caso un antígeno, que está creando frente a él, pues obviamente respuesta. Acá tenemos la otra parte, que es la inflamación, en este caso mediada por el complemento. Entonces acá me sobre las células, ¿sí? Todo es sobre las células, o sea, los anticuerpos se le pegan sobre las células. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá está en este caso, el anticuerpo se le pegó abajo al tejido, sobre el tejido, lo que está abajo, y obviamente, pues recordemos que la parte efectora, pues tiene receptor en este caso para el sistema de complemento. Entonces se le va a pegar y va a destruir, obviamente, lo que está considerando como un antígeno, que es el tejido. ¿Qué tipo de anticuerpo sería ese que tenemos ahí? ¿Cuál anticuerpo es? ¿Cuál anticuerpo es? ¿Cuál anticuerpo es? Recuerden, si estoy hablando del sistema de complemento, estoy hablando solamente de dos anticuerpos, ¿cierto? Dos tipos de anticuerpos. Aquí ya vino un anticuerpo y se le pegó al tejido. ¿Qué tipo de anticuerpo es? ¿Qué tipo de anticuerpo es? Si les acabo de explicar, esto tendrían que haberlo tenido ya, pues, claro, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpo es? ¿Cuál anticuerpo es el que se le pegó al tejido? Ay, no, muchachos, ustedes dicen que está entendido y vea. Si ustedes dicen que está entendido, recordemos que esto no es de memoria. Ustedes tienen que saber hacer la relación. ¿Qué tipo de anticuerpo es? Profe, ¿sería el G? ¿Por qué un G? ¿Por qué el G y no el M? Profe, porque el M se da a nivel intravascular. No, no, Más, no, no, no. ¿no? Eso es donde está. Eso es donde está. ¿Listo? ¿Dónde está? Pero es que esto puede suceder en cualquier parte. ¿Listo? O sea, intravascular, pero pues obviamente cuando se le va a pegar, lo que me estoy refiriendo es por qué un M o entonces o por qué un G. Recuerde que le está pegando el sistema de complemento. ¿Por qué un M o por qué un G?
Camilo dice que es un M. ¿Por qué el M? Ay, ¿por qué el M y no un G? Yo les digo, esa es una inmunoglobulina M. ¿Por qué un M? ¿Por qué un M? Después cuando pierdan el parcial no me echen la culpa a mí o yo. Porque se necesita uno solo para que se le pegue al antígeno. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Profe. ¿Sí o no? Sí, señora. Esto no se les puede olvidar. Recuerde que si hay un anticuerpo M, con uno solo que haya, porque recuerden que es que está tomando el tejido como si fuera el antígeno. Entonces ahí hay un antígeno anticuerpo. Está tomando sus propias células como antígeno. Entonces va y se le pega allá, obviamente, y pues va a venir a pegársele la inmunoglobulina M y con una solita que haya, se le pega el sistema de complemento. Entonces si ya fuera la G, recuerden que tienen que haber dos para que se le pegue el sistema de complemento. Y esta es la otra parte, entonces elimina, pues como son dos tipos de anticuerpo, entonces uno sabe el M y el G en qué participa para eliminar en opsonización y por sistema de complemento. Acá tenemos este cuadrito, lo que puede causar, miren, anemia hemolítica autoinmunitaria, que fue lo que acabamos de hablar. Aquí incluso viene la fiebre reumática, por ejemplo, aguda, la miastenia grave, la diabetes resistente a la insulina, la anemia perniciosa. Todos estas enfermedades son de tipo ¿qué? Pues uno dice, pues casi que autoinmunes porque es yo con yo. ¿Listo? Pero lo único que está acá es que lo que sucede es que hay una reacción exagerada del sistema inmunológico, donde está tomando sus propias células como si fueran un antígeno. Entonces lo único que yo tengo que saber es cuáles anticuerpos son los que participan y en qué proceso, no más. Incluso, mire, si ustedes han escuchado, yo creo que sí, ¿cierto? De Ehrlichia, en el caso de los perros, allá tenemos un tipo de, la razón por la cual se disminuyen las plaquetas, porque es que uno dice, ah, sí, la Ehrlichia se caracteriza por la baja de las plaquetas tan grave que hay, ¿cierto? Pues sí, pero ¿cuál es el mecanismo? O sea, ¿cuál es el mecanismo en este caso? Pues para saber que usted tiene una erliquiosis, o sea, que verdaderamente es una erliquia, y cuáles son los mecanismos que le están disminuyendo a usted esas plaquetas. Entonces uno acá, pues, una de las razones cuál es, que resulta que en este caso aquí hay una razón autoinmunitaria que hace que los anticuerpos se le peguen a las plaquetas y obviamente las destruyan. ¿Por qué? Porque hay unos intermediarios aquí que se llaman un sistema de complemento o proceso de opsonización donde están los neutrófilos, macrófagos y obviamente van a hacer eliminación de esas plaquetas. Y esa es una de las causas por las cuales se bajan las plaquetas. Hay otras dos más. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber y por eso les digo que inmunología no se les puede olvidar, porque si ustedes llegan al séptimo semestre, cuando estén allá, por ejemplo, en patología clínica, eso es lo que se les va a preguntar. Dice, ¿cuántos mecanismos hay para que en Ehrlichia se bajen tanto esas plaquetas? Y todos recuerden que es inflamación, inflamación, inflamación. Pues si yo no sé cómo funciona el sistema inmunológico, pues le va a quedar muy grave. Porque a él no le voy a explicar todo. Allá solamente se le va a explicar pues como lo más esencial y usted tiene que hacer la relación. No hay más. ¿Listo? Por eso no se les puede olvidar. Bueno, entonces esta es la hipersensibilidad de tipo 2. Preguntas que tengan. Profe, una pregunta. Entonces, Señora. ¿la enfermedad Ehrlichia hace parte causada por la hipersensibilidad 2? Sí, o sea, lo que sucede aquí en este caso es que por eso les digo, una de las causas de las plaquetas es hipersensibilidad 2. Una de las causas. Hay dos más. Que esa es la razón por la cual, pues obviamente, se van a bajar tanto el número de las plaquetas. Vale, sí, señora. ¿Listo? Más preguntas que tengan de hipersensibilidad 2. ¿Les quedó claro? Entonces, muchachos, miren, si ustedes se dan cuenta del mecanismo que es inflamación, uno dice, aquí lo que está sucediendo es
un proceso inflamatorio, porque obviamente en este caso, pues lo que es crónico, porque en este caso los anticuerpos están tomando las células como si fueran un antígeno, y van y se posan sobre ellas y van a hacer proceso de eliminación. ¿Cómo? Pues yo ya sé. Me dice, ¿cómo se eliminan? Pues opsonización, en este caso, o proceso del sistema de complemento. Y ahí solamente hay dos tipos de anticuerpos que participan. ¿Y qué estamos haciendo? Recorriendo todo lo que hemos visto durante el corte. Eso es lo que hemos estado haciendo. No hay más. Nos estamos aplicando. Y ustedes se dan cuenta, todo es que inflamación. ¿Listo? Les envío un videito de hipersensibilidad tipo 3. Por favor, vean y me avisan cuando termine. ¿Listo, muchachos? ¿Listo, muchachos? Sí, Listo, profe. señora. Bueno. ¿De qué se trataba aquí el video? Profe, hablaban sobre los complejos inmunes, ¿Y qué es lo que hacen los complejos como inmunes? los anticuerpos y los antígenos, que están unidos a estos. Y entonces, Entonces decían que estos complejos inmunes eran, no eran removidos de inmediato. ujú. Bueno, entonces aquí hay una diferencia con la hipersensibilidad de tipo 2. ¿Cuál es la hipersensibilidad de tipo 2? En este caso, recordemos que es sobre las células. Aquí, ¿qué es lo que se están formando? Inmunocomplejos. Recordemos que los inmunocomplejos, ¿por dónde es que van? Solubles, ¿cierto? En la sangre. Entonces, vamos a hablar de la 3. Entonces, aquí los antígenos son solubles. Recordemos, solubles es todo lo que vaya por ¿dónde? Sangre. ¿Entendido? Solubles. Entonces, igual, van a actuar aquí dos tipos, en este caso, de inmunoglobulinas, porque vamos a participar también los dos procesos, sistema de complemento y opsonización. Entonces uno dice, pues M y G. ¿Listo? Entonces, al unirse ese antígeno con ese anticuerpo, a esto lo llamamos inmunocomplejo. ¿Listo? Quiere decir que hay inmunocomplejos circulando. ¿Listo? Circulando. Entonces, estos inmunocomplejos van a ser capaces de activar obviamente por la vía clásica, por ejemplo, el sistema de complemento. Entonces, aquí lo que hay es una reacción tóxica en circulación que se produce cuando el antígeno se une ¿con quién? Con el anticuerpo. ¿Listo? Entonces, aquí pueden ser muchos tipos de antígenos de tipo exógeno, pueden ser microorganismos o pueden ser producto incluso de los trasplantes o muchos medicamentos o drogas que están combinadas con proteínas, por ejemplo.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, aquí ya están. Está unido, ¿cierto? El antígeno con el anticuerpo en circulación. ¿Listo? ¿Se acuerdan qué es lo que hace la sangre? ¿Qué fue lo que dijimos que hace la sangre? Así como para recordar. Que da la vuelta, ¿cierto? Recordemos que la sangre constantemente, por decirlo así, da la vuelta, ¿cierto? ¿Por qué da la vuelta? Porque tiene que pasar por el riñón para hacer proceso de filtración, tiene que pasar por el pulmón para hacer proceso, en este caso, de oxigenación, tiene que pasar por el hígado para hacer proceso de detoxificación. Después decimos, por decirlo así, que da la vuelta, sangre. Y mírenlo dónde están metidos, en sangre, ¿cierto? En la sangre, en circulación. Entonces, el momento en que estos entran, obviamente van a activarse aquí las células inflamatorias. Entonces, en este caso, ¿de quién estamos hablando? De los basófilos, porque es que recuerden que empiezan a pegarse. Entonces, decimos mastocitos en tejido y basófilos en sangre. Entonces, en este caso, estos basófilos van a empezar a sacar los mediadores. ¿Cuáles mediadores? Histamina. ¿Y hablar de histamina es hablar de qué? Hablar De inflamación. de inflamación, muy bien. ¿Ve? Entonces, va a haber un proceso inflamatorio, pero en circulación sistémica. ¿Listo? Puede haberlo ahí sistémico. Entonces, aquí está, vino y se pegó ese anticuerpo aquí, en este caso, a estos vasitos, y obviamente que hay inflamación. Listo, ahora vienen a pegarse ¿quién? Los neutrófilos, porque recuerden que aquí ya, producto de la fase vascular, empieza ahora la otra fase, la celular. Vienen los neutrófilos, obviamente a eliminar, en este caso, pues este inmunocomplejo. Entonces recordemos, aquí está la fracción CH3, por esta parte se pega en este caso los neutrófilos, y por eliminar el inmunocomplejo, adivine qué más van a dañar. Pues el vasito. ¿Listo? Entonces, acá que estamos, pues, ¿qué es lo que estamos hablando? O sea, que hay, ¿cierto? El inmunocomplejo en sangre. ¿Por qué se forma? Por exceso de antígeno. ¿Listo? Entonces, lo que hacen es activar esta parte del sistema de complemento, pero me van a dañar en esta parte, pues puede ser también acá, el endotelio. ¿Por qué? Resulta que hay infecciones sistémicas y localizadas. ¿Listo? O sea, sistémicas quieren decir por sangre. ¿Listo? Recuerden. Y localizadas en un sitio específico. Entonces, cuando se presenten estas a nivel sistémico, las vamos a denominar la enfermedad del suero. ¿Listo? Recuerden que el suero es la sangre. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese suero? Hay mucho antígeno, mucho antígeno. Entonces, como hay mucho antígeno, pues hay anticuerpos que van a ir en busca de ese antígeno y van a formar el inmunocomplejo. Entonces, recuerden lo que les digo de la vuelta. Entonces, ¿qué sucede? Por donde van a pasar, van a dejar inmunocomplejo. O sea, si pasaron por el pulmón, allá van a dejar inmunocomplejo. Si van a pasar por el hígado, van a dejar inmunocomplejo. Si van a pasar por la parte de los riñones, van a dejar inmunocomplejo. Entonces, todas partes entonces van a estar ¿qué? Afectadas. Entonces va a haber una reacción de tipo generalizada, que obviamente por tratar de eliminar el antígeno, pues me va a empezar a dañar los tejidos. Entonces, ¿sí ve que es yo con yo? O sea, lo que se debería hacer es que ese anticuerpo elimine el antígeno ya. Pero aquí obviamente entonces se va a pegar aquí el sistema de complemento o los fagocitos y obviamente van a dañar ese tejido. ¿Listo? Entonces mira, aquí se forman los inmunocomplejos en circulación, hay el depósito de estos en los tejidos y entonces obviamente se acaba de tomar ese tejido como si fuera el antígeno. Entonces se pega en este caso los macrófagos o los neutrófilos y al eliminar el inmunocomplejo que están haciendo, dañando el tejido. Entonces hay una reacción inflamatoria en el sitio. Aquí tenemos lo otro que es la reacción de Artus. Entonces esta es localizada. Entonces, ¿por qué se produce? Porque hay un exceso de anticuerpo. ¿Listo? Entonces, se puede producir en este caso una necrosis tisular, obviamente, por ejemplo, en el sitio donde se coloque una inyección, por ejemplo. Se va a dar un proceso inflamatorio por, en este caso, depósito de este complejo inmune en la piel. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un depósito del antígeno y si hay anticuerpos circulantes, pues obviamente se van a producir pues grandes cantidades de inmunocomplejos que se van a depositar
en el sitio, ¿cierto? En un sitio específico y obviamente van a producir un proceso de tipo ¿qué? Inflamatorio. Y obviamente puede incluso producirse el proceso de ulceración. Entonces recuerden, la de Arthurs es lo mismo, se van a formar los inmunocomplejos, se colocan, ¿cierto? Van y se meten en cierto sitio y obviamente lo que hacen es, por tratar de eliminar ese inmunocomplejo, pues me van a dañar el tejido. ¿Entendido, muchachos, en qué consiste? Sí, señora, profe. Sí, Sí, profe. profe. A ver, la 4. Un momentico, les busco aquí el videíto, que de pronto les queda como un poquito más entendible. Ahí está el link, por favor, vean y me avisan. ¿Listo? Bueno, entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí no hay anticuerpos, ¿sí? No hay anticuerpos. Entonces, ¿los anticuerpos en qué tipo de hipersensibilidad están? En la 1, en la 2 y en la 3. En la 1 es el E y en la 2 y la 3 el M y el G. Lo único es que actúan de manera diferente. La 2 es sobre las células y las 3 es formación de inmunocomplejos. La 4 se llama retardada porque recordemos que los linfocitos se demoran pues, en actuar aproximadamente 14 días. Entonces, acá uno dice es mediada por los T y sus productos. ¿Cuáles son los productos? Las citocinas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues obviamente el reclutamiento de linfocitos T que van a estar sensibilizados y obviamente lo que van a producir es que inflamación. Entonces, ¿aquí qué es lo que se da? Pues un proceso de presentación donde el antígeno es capturado, ¿cierto? Lo que hemos visto siempre, la célula presentadora de antígeno lo va a presentar a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿cierto? Histocompatibilidad, perdón, lo parte en pedacitos y solamente presenta aquí el epítope. El epítope es reconocido por los T. Entonces, es como si hiciera un proceso de sensibilización. ¿Listo? Prácticamente. Pues aquí obviamente el T se activa. Aquí recuerden que la célula presentadora de antígeno le empieza a prestar la interleucina 6, la 1 y la 12. Recuerden que eso es para que produzca el FLA, ¿se acuerdan? El factor de adherencia leucocitario y obviamente pues se le pega más fácil en este caso al antígeno.
¿Quiénes están implicados? LTH1. Entonces recordemos, cada vez que participan los LTH1, ¿cómo se llama el proceso? Inflamación, porque por este lado se producen las inflamatorias. Van a participar los macrófagos o los T de tipo citotóxicos. No es transmitible al suelo. ¿Esto qué quiere decir? No es sistémica. ¿Listo? Cuando no se elimina el antígeno, sigue el proceso inflamatorio y recordemos que lo último que se ocurre en la inflamación es que puede llegar a procesar el granuloma porque no se eliminó el antígeno y esa es como la solución para aislarlo. Entonces recuerden, está mediado por los LTH tipo 1 y las células citotóxicas. Entonces mire, este es el ejemplo que colocaban allá en el video, ¿listo? Que aquí tuvo contacto, en este caso, este señor tuvo contacto pues con una planta, ¿listo? ¿Qué es lo que sucedía acá? ¿Sí ve que hablaban del apteno? ¿Qué es un apteno? ¿Qué es un apteno? ¿Qué es un apteno? Recuerda que yo aquí les puedo preguntar cualquier cosa, en este caso, pues obviamente de lo que vamos al sistema inmunológico, porque pues es como, o sea, se junta todo, ¿cierto? Lo que hemos visto. ¿Qué es un apteno? ¿Qué es un apteno, muchachos? ¿Qué es un apteno? ¿Sí ven? A ustedes les pueden olvidar las cosas. Si ustedes ven el tema por tenerlo simplemente, acuérdense de mí cuando empiecen a repetir infecciosas. ¿Oye? Acuérdense de mí, que hasta que ustedes no aprendan inmunología a las malas, no van a pasar infecciosas. Entonces, un apteno es una sustancia que por solita, ¿cierto? Ya solita no es capaz de producir en este caso pues respuesta inmunológica. Te recuerda que yo les decía a ustedes, tienen que unírsele a un carrito, ¿cierto? A un carrier. ¿Qué es el carrier? La proteína que encuentra aquí a nivel de la piel. Entonces, una vez se une a ella, ahora sí, ahora entra en el macrófago, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede? Aquí el macrófago, que él va a hacer su proceso de presentación. Aquí ya está expuesto a través de su MHC1, va a presentar ese epítope. Este se une a quién? A los T. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Sí, señora, sí, profe. Ah, bueno. Entonces, en este caso, se le va a pegar, en este caso aquí viene el receptor, entonces a través del MHC viene aquí el receptor de los T y lo va a recibir, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente acá, recuerden, es como si los T, ellos lo que hacen en este caso es como activarse, ¿cierto? Ya saben qué fue lo que hicieron en este caso. Les presentaron, en este caso, el antígeno. Cuando vuelva a tener, en este caso, contacto la segunda vez con, en este caso, con el antígeno otra vez, entonces, recordemos que estamos hablando de los T, guardan información. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacen esas LTH de tipo 1? Pues van a sacar su arsenal, ¿cierto? ¿Cuál es el arsenal? Las citocinas inflamatorias. ¿Qué es lo que van a producir? Una dermatitis de contacto. En este caso, por ejemplo. Pues obviamente que hay lesiones. Lo que van a producir en este caso, mis lesiones a nivel de la piel. Vuelve y entra, en este caso. ¿Listo? Vuelve y entra. Van por esas citocinas, van por ese antígeno y mide la reacción. Dermatitis en este caso de contacto. Recordemos que también, pues, en este caso, pues, pueden participar incluso en el rechazo de trasplante, entonces esa es la respuesta. Entonces, si hay un rechazo de trasplante, ¿qué es lo que hay? Una hipersensibilidad que no le está aceptando, en este caso, a ese trasplante, y lo que está produciendo es un proceso inflamatorio grave. Entonces, eso es lo que sucede en este caso con la hipersensibilidad de tipo 4, que aquí teníamos lo mismo. Vienen, igual, se presentan, ¿qué? Las lesiones. ¿Qué es lo que hay? Inflamación, inflamación. Ahí está. Acá tenemos algo que es el shock séptico o el shock endotóxico. Entonces recordamos que en este caso pues igual van a participar pues células inflamatorias. Listo, acá por ejemplo tenemos un estafilococo. Recordemos que las toxinas entran pues si entran a nivel sanguíneo. Shock séptico, recuerden septicemia, ¿cierto? Nivel sistémico. Estas toxinas entran y obviamente pues empiezan a afectar varios órganos porque como va esto a nivel de circulación, lo mismo que les decía hace un momento, pasan por el pulmón, ahí dejan su parte de antígeno,
van al riñón, al hígado, donde vaya, dejan su parte de antígeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Una falla multisistémica. O sea, tengo todos mis órganos afectados. Entonces, empieza la signología y la sintomatología. Entonces, ¿qué va a haber? Fiebre, polinflamación, diarrea, vómito, pues la muerte es rara, pero se puede llegar a presentar. ¿Por qué? Estas toxinas, pues lo que van a hacer es empezar a estimular, pues obviamente células que van a venir a, pues, a participar en el proceso. ¿Cuáles? Neutrófilos, macrófagos, los mismos mastocitos, porque tienen que hacer, si es inflamación, tienen que participar en la parte vascular. Y obviamente empieza a producirse gran cantidad de factor de necrosis tumoral alfa. Recuerden que decíamos que esto es un marcador para el shock séptico. Y aparte de todo, pues hay otras, en este caso como la 1 y la 12, y los leucotrinos producto del metabolismo del ácido araquidónico, y obviamente a esto completo, ¿cómo lo llamo? Inflamación. ¿Listo? Y acá pues vamos a tener que, pues obviamente esto es en el caso de los superantígenos, es que el sitio de presentación es muy diferente por donde se presentan los antígenos normales. Un superantígeno, ¿quién es? Un estafilococo, tiene toxina. Entonces se presenta por otra parte, o sea, la presentación es la misma, simplemente no se presenta por el mismo lado por receptores que se presentan los antígenos normales. Y en esto consiste el proceso de hipersensibilidad de tipo 4. Preguntas que tengan. No, profe. ¿No? ¿Ninguna? ¿Les quedó entonces claro? Personalmente sí, profe. Vale. ¿Listo, muchachos? Entonces, miren, esto consiste en la hipersensibilidad. Si ustedes ven, los 4 métodos son completamente diferentes. ¿Listo? Pero en cada uno está implicado ¿qué? El proceso de inflamación. Y si ustedes ven, es pues casi que yo con yo. Lo único que cambia un poquito, pues son los linfocitos T, que ellos pues lo único que en este caso que hacen es producir demasiadas citocinas contra ese antígeno, obviamente pues van a provocar la reacción. Y recuerden, 1, 2 y 3 anticuerpos y el 4 T. Pero no se les olvide cómo es que hacen el proceso en este caso, pues obviamente lo que se considera la destrucción del antígeno y con ello pues lo que me están haciendo es dañándome el órgano. ¿Entendido, señoritos? Sí, señora. Sí, profe. Preguntas profe. que hayan hasta aquí. ¿Alguna? Entonces, miren, muchachos, la próxima semana, pues nos toca hacer un cuisecito, y hasta aquí tenemos que hacer una actividad para que no les queden solamente los quizzes. Les voy a mirar qué actividad hacemos. Y ya nos queda por explicar tolerancia. Hay un artículo que yo les, pues un taller que yo les envío, incluso ya tiene las respuestas, para que ustedes pues se lo estudien y cualquier pregunta que tengan la hagan. También les tengo que explicarles algo de las pruebas inmunológicas, ¿listo? Y pues con eso pues ya terminaría. Entonces voy a mirar qué trabajo dejamos adicional, pues para que esa notica también les ayude adicional con los quizzes. Yo lo que les digo, muchachos, señora. Señora, Para el otro viernes. no le escuché, no le El entendí. trabajo sería para el otro. Pues voy a mirar, listo, voy a mirar y yo les envío qué es lo que vamos a hacer, ¿listo? Yo miro y les envío qué vamos a hacer. O puede ser que les deje un trabajo para la hora de clase, lo desarrollan en la hora de clase para que se ayuden, me lo envían cuando termine la clase y a la siguiente semana, pues, aparte de que evaluamos, pues, esa es otra nota que le ayuda y terminamos con la explicación. ¿Les parece? Profe, tengo una pregunta. O sea que Señor. solamente queda una clase como tal de teoría, 2. Ay, pero no, la próxima no sería parciales, profe. el otro fin de semana es ¿qué? Ya es parciales, ¿no, profe? Profe, es que ya solo queda la otra semana. Sí, ya queda la otra semana. No, entonces tendrían que tengo que enviarles el trabajito ahorita, se los envío ahorita y para que les ayude una notica extra, entonces nos queda un cuisecito, la explicación de lo que me hace falta y ya, sería eso. Entonces, ahorita nos dejaría un trabajo, profe, para el otro viernes. El otro viernes hay quiz de este tema y Sí. pues vemos clase. Sí, o sea, tenemos Listo, la profe. clase donde Profe, explico pues, lo que hace falta. Señor. entonces serían 4 notas del 10, o sea, sean los mapas de vacunas,
el quiz de hoy, el trabajo que va a dejar y el otro quiz. Y otro quiz, y ya, eso sería el 10%. ¿Listo? Y el parcial. Entonces, muchachos, mira, aprovechen que no tenemos mucho tema, sean conscientes, porque ustedes se van a acordar de mí después, que si ustedes no aprenden inmunología y no saben relacionar, les va a tocar ver como 4 infecciosas. Entonces, ojo con eso, ¿entendido? Entonces, pónganse a estudiar juiciositos, recuerden que hay todavía asesoría, obviamente, lo que no entiendan, pues por favor pregúntenlo y ya. Y entonces, pues entonces les envío, voy a ver qué les envío para que hagan de trabajito y nos vemos entonces el viernes. Vale, Yo tengo una última pregunta. Señor. A nivel general de todas las hipersensibilidades, ¿sabes que la tipo 1, Sí, el mecanismo de la inmunoglobulina E, ¿sí? Porque sí, es de tipo alergénica. Sí. La Recuerden 2 que es sería, alergia, exacto, sí, ajá, la 2 sería la G y la M. sí. Y Pero en la 3, sobre las células, sí, solo sobre las células. La 3 Sí, sería ya la parte del inmunocomplejo, que son antígeno, anticuerpo. sí, Y la 4, entonces sería linfocitos T. sí, señor. O sea, ahí ya no Listo. hay anticuerpos, si no hay T, sino que si ustedes ven todas las 4, ¿qué es lo que sucede? Inflamación, listo. Ahí es proceso inflamatorio, eso es lo que está sucediendo. Sino que el proceso inflamatorio, pues obviamente, pues se lleva diferente, pero sigue habiendo inflamación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que saber? Pues inflamación, recuerden lo que les digo a ustedes, el que sabe inflamaciones es un bracito importante de la medicina. ¿Por qué? Porque casi todo lleva inflamación, todo lleva inflamación, o sea, todo lo que me va a causar patología lleva inflamación. ¿Listo? Entonces, muchachitos, pónganse a estudiar. Yo lo que le quería decir, muchachos, miren, ustedes entraron 38 estudiantes. ¿Cuántos hay? Mírense cuántos hay. Hay como 20. ¿Y los otros dónde están? ¿Ven? Entonces, por favor, o sea, pónganse a estudiar y pónganse a repasar a conciencia. No se pongan a repasar de pronto por los parciales que ya tienen, porque si se dieron cuenta, yo no saco las más preguntas. Entonces no te tiren el examen parcial, por favor. ¿Listo? Pasen bien, pasen tranquilos. Entonces nos vemos, si Dios quiere, pues el viernes. Y si se necesitan cualquier pues, asesoría o algo, pues me avisan. Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces Vale, cuídense. profe, gracias. Bueno, Chao. hablamos, cuídense, chao.